acompañar. Entonces, para mencionar que oficialmente, de acuerdo al cronograma del diplomado que ustedes están cursando, en teoría hoy iniciaríamos el módulo número 4. Sin embargo, aunque el módulo ya está listo en la plataforma, no lo hemos querido habilitar para que ustedes tengan la oportunidad de finalizar el módulo número 3. ¿Y cómo se finaliza este módulo número 3? Si ustedes recordarán, el caso número D, elaborado por el doctor Francisco Lamus, solo tiene un foro de discusión, no tiene que elaborar documento. Revisando la plataforma, hasta ahora algunos han iniciado con la discusión, motivo por el cual los motivo que ingresen a la plataforma y empiecen a cerrar lo que es ese caso. ¿Por qué? Porque no tendría ningún sentido abrir un nuevo módulo si antes no se ha cerrado el anterior. Entonces, entre esta noche o mañana por la mañana, dependiendo de las participaciones, se estará abriendo el módulo número 4. Sin embargo, en la sesión de hoy tendremos la conferencia de coherencia curricular con Diana Amortegui de la Universidad de La Sabana, que nos va a acompañar y vamos a poder continuar con esta temática. Asimismo, se destaca que estas sesiones sincrónicas, a diferencia del módulo número 3, hacen parte principal del contenido disciplinar junto con otros materiales que están diseñados para este módulo. Entonces, la asistencia va a tener un elemento muy importante porque algunos de los elementos o actividades se ajustarán a partir de lo que se pueda avanzar en esta sesión. Asimismo, Diana me solicita que en el día de hoy seamos muy participativos en la sesión para sacar provecho a esta sesión. Entonces, en la medida que ella vaya hablando, es importante que ustedes vayan contando sus experiencias y percepciones. Entonces, yo pienso en lo que está hablando Diana esto, yo tengo esta experiencia, y así mismo, si quieren en algún momento levantar la palabra, yo igual los voy a levantar la mano, perdón, los voy a estar acompañando, se puede hacer. Pero digamos, para no interrumpir de pronto, a menos que Diana lo determine, el chat puede ser una muy buena alternativa. Entonces, claro, los foros no se van a cerrar, tranquila profesora Rosa, no se va a cerrar, igual esperamos a que ustedes vayan avanzando, los foros no se cierran, y de esa manera, como les digo, estamos esperando para que se tenga una participación adecuada y se pueda hacer el cierre. Por último, el doctor Francisco Lamus ya de manera oficial va a entregar la realimentación de lo que fueron los 4 casos, pero esto digamos que será en los próximos días. Entonces, le voy a dar la palabra al doctor Julio César, quien me ha pedido la palabra para poder presentar a Diana Mortegui. Doctor Julio César, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Erwin. No sé si me escuchan, quiero hacer prueba de sonido. Perfecto, lo escuchamos, doctor. Muchas gracias a todos. Yo creo que es un momento muy importante para nuestro diplomado de educación para profesionales de la salud. Estamos llegando ya al final de esta travesía, una travesía que fue interrumpida en su momento por la pandemia, pero que gracias a Dios y gracias a la motivación de ustedes como participantes, pues seguimos adelante, nos adaptamos y pudimos llegar a concluir. Estamos empezando el último módulo de este diplomado que ustedes muy juiciosamente han realizado, por un lado, por lo cual los felicito. Eso uno, dos, también felicitar al grupo organizador, al doctor Erwin Hernández, al doctor Francisco Lamus, al doctor Luis Carlos Domínguez y cada uno de los facilitadores. Recordemos que ustedes tienen unos acompañantes permanentes de profesores de la facultad como facilitadores que están muy atentos a sus preguntas, a el seguimiento, a sus participaciones en cada uno de los foros o en cada una de las actividades propuestas para el diploma. Así como empezamos nuestro diplomado con la presencia de la dirección de currículum, en su momento, y si ustedes recuerdan, tuvimos una conferencia presencial con el doctor Jaime Pantoja, precisamente de la visión general de lo que es la dirección de currículo.
pues hoy tenemos el gusto de la compañía de una de las personas que ha liderado todo este proceso de aseguramiento del aprendizaje de la universidad. Nos acompaña en esta oportunidad Diana Mortegui Osorio. Diana Mortegui ha sido una persona incondicional en todo el proceso de reforma curricular, en todo el proceso de garantía de calidad de nuestro programa, y por eso quisimos su presencia en este primer módulo, precisamente de hablar de garantía de calidad, de regulación, sobre todo de la visión general de lo que es la calidad de un programa académico. Diana Mortegui es fonoaudióloga y magíster en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios en administración de instituciones educativas en el Tecnológico de Monterrey. Asumió la jefatura del aseguramiento del aprendizaje en la Universidad de La Sabana hace 3 años, durante los cuales se ha hecho cargo de impulsar proyectos como la coherencia curricular, la formación de docentes en la planeación, gestión y evaluación microcurricular, el diseño e implementación de un sistema de aseguramiento del aprendizaje para la universidad y el apoyo permanente a los actores curriculares que lo solicitan con el ánimo de orientar de la mejor manera la labor dentro y fuera del aula. Precisamente hoy, dado que muchos de ustedes pues hacen parte de sitios de práctica, tenemos profesores pues de la facultad también, pero muchos de ustedes hacen parte de sitios de práctica, también vamos a involucrar esto que es la coherencia curricular dentro del proceso de formación del médico. Entonces, sin más preámbulos, le agradecemos la amable presencia de Diana y su invaluable apoyo al desarrollo de la calidad en la educación de la Facultad de Medicina. Adelante, Diana, con la conferencia y estaremos atentos pues a la participación de los asistentes en esta oportunidad. Gracias, Diana. Adelante. Buenas noches, doctor Julio, y a todos los participantes, a los profesores que están aquí en este encuentro de esta noche. Muchas gracias al equipo organizador por invitarnos a la Dirección de Currículo de nuevo a participar en este importante proceso de formación que llevan ustedes tan juiciosamente y tan organizado, y específicamente por abrirnos el espacio para contarles hoy un poco del tema de la gestión curricular aterrizada específicamente a la coherencia curricular y al aseguramiento del aprendizaje. Entonces voy a compartirles la presentación y como voy a estarles compartiendo la pantalla, pues voy a pedirle al profesor, al doctor Erwin o al doctor Julio que me ayuden con el seguimiento de las preguntas que tengan o de la información que ustedes consideren importante mencionar. Claro que sí, Diana, aquí estamos pendientes. Gracias. Entonces, tal como había mencionado el doctor Julio, pues este es la primera sesión del módulo 4 de regulación en la educación médica. Vamos a trabajar elementos propios de la coherencia curricular y centrados mucho en temas de la gestión curricular y el aseguramiento del aprendizaje. Realmente son esos los elementos centrales que vamos a desarrollar en la noche de hoy. La intención, como mencionaba el doctor Erwin, es que podamos, más que ser una charla donde yo hablo y ustedes escuchan, es más como una conversación que podamos establecer a partir de lo que trabajamos al interior de la Dirección de Currículo, de la Jefatura de Aseguramiento del Aprendizaje y, por supuesto, pues las experiencias que ustedes han desarrollado en cada una de sus acciones como acompañantes y como gestores curriculares aquí en el programa de medicina de nuestra universidad. Entonces, como lo mencionaba, nuestra presentación va a estar asociada más al tema de la gestión curricular y el aseguramiento del aprendizaje. Vamos a ver esos elementos generales de interconexión que nos permitirían nosotros comprender esa gestión curricular y ese rol que cada uno de nosotros tenemos en la gestión del currículo. Muchos dirán, no, yo estoy en el hospital, yo estoy en la clínica, yo estoy allá trabajando, claro, recibo estudiantes, pero yo no hago gestión del currículo. Entonces vamos a ver cómo todas las acciones que nosotros hacemos dentro o fuera del aula o dentro o fuera del sitio de práctica están mediadas por un currículo y contribuimos a esa gestión curricular. Lo primero entonces sería preguntarnos
¿qué es eso de currículo? ¿No? Cuando yo voy a hablar de currículo, pues lo primero es preguntar, ¿qué es currículo? ¿Mm? ¿A quién me podría decir algunas ideas de lo que ustedes considerarían que es el currículo? El profesor Ibrahim creo que está hablando. No. Tiene el micrófono abierto. Entonces. ¿Qué ideas podemos tener nosotros de lo que es currículo? Si quieren pueden compartirlo en el chat si no quieren utilizar el micrófono y no importa, la idea no es tener la respuesta correcta o incorrecta, la idea Sí, es ¿no? qué creen que es el currículo. Yo diría que el currículum es como la secuencia que se debe seguir en los temas que durante todo el año para poder cubrir lo máximo ordenadamente los temas que se quieran revisar. Bueno, yo consideraría que el currículo es una etapa, el currículo muestra los objetivos de aprendizaje y dependiendo de si es marco paso o micro, pues aterrizado a funcionar con el funcional. Adicionalmente, Diana, en el chat hay unos comentarios, por ejemplo, menciona Andrea Chinomé, un planteamiento nos deseen estrategias de aprendizaje. Cristian Vargas, currículo puede definirse como un programa donde se plantea una serie de temas. Julio Fonnegra, un plan. Juan Gabriel, es un proceso dinámico para lograr el aprendizaje asociado. Edwin Silva, es el plan de estudios o proyecto educativo. Lisa Alexandra Pulido, plan de estudios. Víctor García, conjunto de lineamientos, políticas y contenidos de una carrera. Diana Garay, un proyecto, un plan de estudio. Lo mismo Jaime Eduardo, plan de estudio. Y Juan Carlos Díez, una ruta de trabajo en general. Y a partir de abajo, el resto de personas, porque son más, plan de estudio, metodologías, objetivos, metodologías y plan de estudio para obtener un aprendizaje. Y en general, todos concuerdan con que sería el plan de estudios. Cedo la palabra. Claro. Perfecto, sí. Cuando nosotros hacemos la pregunta de qué es currículo, lo primero que se nos viene a la mente es eso justamente, ¿no? Es esos planes de estudios que nos integran una serie de objetivos de aprendizaje, de unos temas, está asociado mucho con unos temas también que deberíamos desarrollar o, como decía el doctor Arnicio, cubrir en un periodo de tiempo. Entonces, cuando hablamos de currículo, lo asociamos directamente con ese tipo de información, ¿sí? Esa es una concepción de currículo que en un principio uno podría adoptar, pero que también nos lleva a pensar que el currículo no sería simplemente la lista de contenidos o esa relación de métodos y de objetivos que yo debo cumplir, ¿no? El currículo implica un proceso más estructurado, ¿no? Más complementario. Algunos hablaban de un programa o un plan de formación, ¿no? Entonces eso también desborda en un principio el tema asociado a contenidos, ¿no? A asignaturas exclusivamente o a conjunto de estrategias de aprendizaje que yo desarrollaría. Todos esos elementos que ustedes han mencionado muy bien hacen parte de lo que se configuraría como un currículo. Y el currículo, voy a traer esta definición del señor Stenhouse, que es una definición clásica del currículo. Clásica es porque es uno de los primeros autores que empezó a hablar del currículo más allá de lo que significaría una serie de asignaturas o una secuencia de temas o una secuencia de metodologías. Y miren que él dice que el currículo es la práctica de un proyecto educativo. Nosotros en este momento tenemos o hacemos parte de un proyecto educativo, ¿no? Que es el proyecto educativo de formación de médicos de la Universidad de La Sabana. ¿Sí? Y ese proyecto educativo se configura, se gesta en el marco de la pedagogía, es decir, en el marco de todas las acciones que nosotros como profesores y como personas vinculadas de alguna manera a este programa, a este proyecto educativo, pues desarrollamos.
Es decir, que todas las acciones que nosotros hacemos, que ustedes hacen durante su práctica de enseñanza, durante su práctica docente, configuran o hacen realidad ese proyecto educativo, ¿ya? Claro, ese proyecto educativo, que es la formación de médicos en la Universidad de La Sabana, está enmarcado en un proyecto educativo institucional de la Universidad de La Sabana, ¿cierto? Y que se orienta bajo esos principios y esas características propias de la universidad. Todo lo que sucede en ese proyecto educativo para lograr los aprendizajes o el fin último de transformación de las personas en términos de lo que aprenden, pues es lo que se configura como el currículo, ¿ya? Y todo lo que el profesor hace, la investigación que él desarrolla de su práctica y las acciones de mejora, pues mejoran el proceso de la comprensión del currículo, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos decir que el rol que ustedes tienen como profesores, como acompañantes, como expertos en un área que acompañan un proceso de formación del estudiante, les permite configurarse como un gestor curricular dentro de ese proyecto que se llama formación de médicos en la Universidad de La Sabana o programa de medicina? Señor. Parece que alguien quería decir algo. Hay un elemento muy importante y que quiero resaltar aquí, y es que para la implementación del currículo es muy importante que los profesores conozcan qué se espera que los estudiantes logren. Y eso es en términos de las competencias, de los resultados previstos de aprendizaje, de las actividades profesionalmente confiables que uno esperaría que el estudiante logre, y cómo el profesor es un actor fundamental en la decisión de cómo enseñar a los estudiantes y cómo permitir a los estudiantes lograr esas transformaciones en aprendizaje. Esa es una característica muy importante que cada uno de ustedes tiene en este tema de la gestión curricular. Todas las acciones que ustedes hacen se enfocan en comprender y en hacer que los estudiantes logren unos aprendizajes, y en propiciar todos los elementos para que el estudiante pueda lograr, en efecto, ese aprendizaje. Y una característica del currículo es que siempre decimos que los currículos deben ser innovadores, flexibles, ¿cierto? Pero eso solo se logra cuando el profesor o los profesores participan en la elaboración y en el desarrollo de ese currículo. Este es un espacio, por ejemplo, de participación en la elaboración del currículo, en las comprensiones curriculares que les van a permitir a ustedes después en el hacer docente, en el hacer del profesor, tomar esas decisiones curriculares, desarrollar esos espacios de formación propios alineados con esa estructura curricular que se propone en este proyecto educativo de formar médicos en la Universidad de La Sabana. Entonces, todas las concepciones que nosotros tenemos de currículo, de lo que es currículo, van a determinar nuestro rol como gestor curricular. Cada uno de ustedes entonces se convierte en un gestor curricular y ya vamos a ver cómo participamos en esa gestión del currículo y en el aseguramiento del aprendizaje. Un elemento adicional que tenemos que conversar un poco sobre esos niveles del currículo. Alguna de las doctoras que habló dijo los niveles del currículo, los micro. Ahí es muy importante ver que existen o están definidos 3 niveles de concreción curricular. Los niveles de la concreción curricular se corresponden con esos pasos que me permiten a mí llevar el currículo desde lo que se ha pensado que es hasta lo que es en realidad, hasta el espacio de interacción entre el profesor y los estudiantes, que está mediado por un espacio formativo, voy a decirlo así, que ese espacio puede estar dentro del campus, dentro de la universidad o fuera de la universidad en un escenario real de desempeño de esa persona que va a ser un futuro profesional. Y ese es un elemento muy importante, porque uno pensaría que eso solo ocurre cuando dicen eso ocurre en el aula, pero es que en estos momentos los sitios donde el estudiante va, los hospitales, las clínicas, se convierten en el aula,
¿sí? En el espacio formativo del estudiante, en donde él se aproxima a esos aprendizajes a través de un modelo, de un modelamiento que tiene un experto, cada uno de ustedes, y que también se configura en uno de esos niveles de la comprensión del currículo. Entonces nosotros decimos que hay un macrocurrículo, ¿sí? Que está asociado al currículo institucional, ¿sí? Y es todo lo que se integra a partir de la relación con el entorno, con el contexto a nivel institucional. Las políticas, por ejemplo, relacionadas con cómo deben ser los programas de formación en Colombia, ¿sí? Las políticas dirigidas a nivel del Ministerio de Educación, que es nuestro ente regulador a nivel nacional. Igualmente habrán unos elementos con entes reguladores internacionales para aquellos programas que están en vía de acreditaciones internacionales, por ejemplo, y también otros elementos que se asocian con el macrocurrículo que tienen que ver con esas tendencias propias de la formación en educación superior, por ejemplo, ¿sí? Y todo eso es lo que va a configurar ese macrocurrículo en alineación con la característica, con el core de la universidad, con el proyecto educativo institucional. Esos elementos van a configurar ese currículo macro que da orientación a todas las propuestas curriculares. El nivel del mesocurrículo es el siguiente nivel, digamos, de lo más grande a lo más pequeño. El siguiente nivel se corresponde con el mesocurrículo y ese ya es el que está propiamente ligado a esas propuestas, a esos diseños curriculares particulares. Entonces, por ejemplo, el programa de medicina de la Universidad de La Sabana tiene un diseño curricular que se configura a nivel del mesocurrículo y está configurado a través de competencias, de RPAs, de actividades profesionalmente confiables cuando hablamos de plan de reforma o de ambientes y espacios de aprendizaje que permitirían al estudiante lograr esos resultados de aprendizaje o esas actividades profesionalmente confiables que sean declaradas, ¿no? Para que él pueda lograr esas competencias del perfil del graduado de este programa. A eso se corresponde el MES y está más en la línea de los directores de programa, de los jefaturas de unidad, de área, que trabajan en ese grupo central del diseño curricular de ese programa. Y a nivel del microcurrículo, pues están todos los que hacen realidad que eso que se ha diseñado, que eso que se ha planeado en la estructura curricular, sea lo que realmente a lo que se va a encontrar el estudiante. Entonces, si se ha planeado que el estudiante debe lograr ciertos aprendizajes o ciertos resultados de aprendizaje en unos espacios formativos particulares, el microcurrículo se refiere a todo lo que se hace al interior de ese espacio formativo, ¿sí? Ya sea, como decíamos, dentro, fuera del campus, presencial, remoto, virtual, o sea, todas las modalidades e incluso los niveles de formación que implicaría, ¿sí?, el programa académico que se está desarrollando. Entonces aquí ustedes pueden ver que muchos de ustedes quizá tienen algunos roles a nivel del mesocurrículo, ¿no? De ese diseño macro del currículo del programa de medicina, o quizá algunos también tienen unos roles a nivel del diseño del macrocurrículo institucional, el currículo de la institución, pero la mayoría de los que estamos aquí hoy reunidos nos focalizamos en ese microcurrículo, en hacer realidad en la acción eso que se ha gestado y se ha pensado desde los niveles macro y meso. Entonces es un elemento también muy importante para que nos situemos aquí, en el micro, ¿ya? En esa acción que se da en el aula. Cuando hablo de aula, hablo del escenario formativo. No significa el aula asociada al campus, sino es ese espacio que me permite la interacción de esos dos actores fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor y el estudiante. Y ahí es donde, en efecto, todos esos elementos que ustedes han mencionado, las unidades de contenido, los objetivos de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje, los resultados, las evaluaciones, las formas de evaluar, las actividades que yo dispongo para que el estudiante aprenda, todo eso se configura ahí en ese microcurrículo y contribuye a esa gran comprensión de lo que significa la gestión curricular y, por supuesto, ese proyecto educativo propio, ¿no?, de lo que significa formar MECs en la universidad.
Otro elemento que va llenando, que va uniendo las piezas de este rompecabezas tiene que ver con las fases de esa gestión del currículo. Decíamos que hay una comprensión de lo que es el currículo, que hay unos niveles de concreción, ¿sí? Que se hace concreto el currículo y como la mayoría de nosotros está metido en el microcurrículo, ¿sí? En esa interacción directa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay unas fases de gestión del currículo. Una fase es el diseño y el rediseño curricular. El diseño y el rediseño se corresponde mucho con los niveles del macro y del mesocurrículo. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, en ese diseño y rediseño es donde se determinan esos primeros momentos de las propuestas curriculares en términos de qué tipo de profesional es el que nosotros queremos. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto, el análisis del entorno que me lleva a definir esos perfiles o ese perfil de egreso que yo estoy buscando para este tipo de formación? ¿Sí? Aquí viene todos esos elementos que me brinda los desarrollos disciplinares, los acuerdos profesionales de las agremiaciones científicas y profesionales en torno a cómo se deben formar, en este caso los médicos, para el país en el que estamos y para el mundo en el que estamos, ¿sí? Y para la situación y las condiciones de salud que nos encontramos en este momento. Viene después el proceso, la fase de la entrega, ¿sí? Y esa fase de la entrega es todo eso que yo diseñé, que yo construí, lo pongo a disposición del estudiante, ¿ya? Y ahí es donde estamos concentrando la mayoría de los que estamos aquí hoy en esta conversación, en la entrega, ¿ya? En garantizar que eso que se ha diseñado, que eso que se ha reconfigurado en el currículo, en la gestión del macro y del meso, en el micro, se entrega lo que se diseñó y se da garantía de la calidad y del aprendizaje que los estudiantes van a lograr en esa fase del momento en el que se encuentra la propuesta curricular. Y otra fase de la gestión del currículo es la evaluación. Todo lo que hacemos al interior de la entrega y en la relación del estudiante y del profesor nutre el currículo. Uno dice, pero ¿qué va a nutrir las evaluaciones que yo hago? Eso le permite al mismo currículo saber si ese espacio formativo sí está logrando los propósitos para los cuales fue creado y fue configurado en esa gran estructura curricular. Muchos de ustedes han participado seguramente en el rediseño de esta propuesta curricular de formación de médicos en la Universidad de La Sabana y han participado en ese proyecto de reforma curricular. O sea, ustedes también hacen parte de la gestión del currículo en la fase del diseño y rediseño. ¿Sí? Y muchos de ustedes también han contribuido a tomar las evidencias para dar información a las personas que están diseñando y rediseñando el currículo para nutrir, para mejorar, para alinear mejor cada uno de esos elementos curriculares que me van a dar la garantía de esa promesa de valor que hace, ¿no? El programa en términos de este es el perfil de salida que nosotros nos comprometemos a tener en términos de la cualificación profesional y las características propias del profesor. No sé si hasta aquí tenemos alguna apreciación o puedo seguir. No hay ninguna pregunta o comentario hasta el momento, bien. Perfecto. Entonces vamos a seguir con la siguiente pieza de este rompecabezas y es en relación con todo esto, pues la universidad empieza o hace unas declaraciones que permiten, por supuesto, hacer esos diseños de esos currículos o de esos proyectos educativos al interior de las unidades académicas. Y una de esas declaraciones que hace la universidad está asociada con este esquema que les estoy presentando aquí. Y este esquema es, gracias, Kemel. Este esquema está relacionando entonces las tres funciones sustantivas de una institución universitaria, de una universidad, y aquí ustedes pueden ver que la función de proyección social es la función que está en la parte superior de este triángulo y tiene como soporte otras dos funciones que son la investigación y la docencia. Esta distribución de esas funciones es lo que caracteriza a una universidad
3G o de tercera generación, en donde lo que pretende es resolver problemas o contribuir a la solución de problemas reales y que esa solución tenga un impacto tangible y verificable. Ustedes dirán, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Bien, ¿yo qué tengo que ver con todo este triángulo, este modelo? Estos son elementos del modelo educativo que está declarando la universidad en este momento, que está empezando a ir hacia esa transformación de ese modelo y nos lleva a todos a pensar qué estamos haciendo al interior de cada una de estas acciones. Y me voy a centrar aquí en la docencia porque es en este momento la que más nos compete, y es qué estamos haciendo nosotros para garantizar que los estudiantes que están en este proceso formativo sí van a llegar a solucionar o a contribuir a esa solución de problemas reales. Y la ventaja de estar inmerso en un programa de formación de profesionales de la salud es que tradicionalmente los profesionales de la salud se han encargado de resolver situaciones reales, ¿sí? No pueden estar descontextualizados del mundo real, ¿sí? Esa relación de aquí está la teoría y después está la práctica, eso está cada vez más estrecha esa relación, cada vez hay menos brecha entre las básicas y las clínicas, pues porque esa acción de interacción entre esos dos elementos es lo que me va a permitir realmente dar solución con impacto real a esas situaciones y a esas condiciones de salud que viven las personas, ¿no? Entonces, este programa o programas relacionados, por ejemplo, con trabajo en ciencias de la salud, en ciencias humanas, están muy asociados a esto. Entonces, algunas declaraciones que hace la universidad es el tema de la relevancia práctica, ¿sí? Y es que parte de que el estudiante tiene que saber qué hace con eso que aprende, ¿no? Y que su formación está vinculada directamente a ese contexto o a esos contextos reales donde él se va a desempeñar en su futuro ejercicio profesional. Y por eso cobra tanta importancia la acción que ustedes desarrollan en cada una de las hospitales, de las clínicas en donde trabajan y donde ustedes también ese espacio se convierte en un escenario de aprendizaje del estudiante que lo conecta con esa realidad, ¿ya? Y con esa solución de problemas reales. Por supuesto, esa solución de problemas reales, gracias a la investigación, a los desarrollos disciplinarios y profesionales que da la investigación, pues tiene un rigor científico que permite esa solución de problemas. Y por supuesto, el core de la universidad, el sello de la universidad, lo que nos hace tan particulares, tan especiales a nosotros en la Universidad de La Sabana de entender esa búsqueda de la verdad, esa sabiduría, ¿no? Esa toma de decisiones con sabiduría. Entonces, son unos elementos muy generales que quise traerles aquí en términos de cuáles son esas declaraciones del modelo, primeras declaraciones del modelo académico de la universidad en términos de esa transformación que también está viviendo la universidad y, por supuesto, pues las propuestas curriculares, los proyectos educativos están vinculados aquí a esto también, a este esquema de ese modelo educativo. Otro elemento que traigo es la coherencia curricular. Esa es otra declaración que ha hecho la universidad y que ha abanderado principalmente la dirección de currículo en términos de cómo hacemos para que todos esos elementos que hemos venido hablando del currículo, las características del currículo, nos puedan dar una alineación en términos de la garantía de la calidad. Entonces aquí la universidad dice, en la Universidad de La Sabana las propuestas curriculares o los diseños curriculares se hacen bajo estas orientaciones generales, ¿eh? Porque eso es lo que nos permite garantizar la calidad de las propuestas curriculares y el aseguramiento del aprendizaje. Es decir, que todo lo que dispongamos esté en coherencia con ese currículo y esté en relación con esa fin mayor, y es que el estudiante aprenda, ¿no? Garantizar que el estudiante está logrando esos aprendizajes que nosotros estamos diciendo que él va a lograr. Y aquí viene todo el tema de coherencia curricular y vemos entonces cómo la coherencia curricular, voy a poner un texto un poco largo, nos permite garantizar la pertinencia de esa propuesta curricular en relación con 4 elementos: la relación de unión,
de correspondencia, de interconectividad y de articulación. Cuando hablamos de coherencia curricular, entonces estamos hablando que hay una relación de unión, de correspondencia, de interconectividad y de articulación de cada uno de esos elementos de la coherencia curricular. ¿Y cuáles son esos elementos de la coherencia curricular? Ya los hemos venido exponiendo, ¿sí? Y aquí entonces decimos que uno de los primeros elementos de la coherencia curricular, un elemento tangible, ¿sí? Es el perfil del graduado. Pero el perfil del graduado, ¿sí? no sale de la nada, sale de ese análisis del contexto, ese análisis del entorno, ese análisis disciplinar, esa interconexión que hacemos entre ese contexto y la relevancia práctica, la internacionalización. Y ahí decimos, este es el médico que necesitamos formar para que responda a esas necesidades de contexto, del entorno y de la disciplina. Y ahí entonces decimos que uno de esos primeros elementos de la coherencia curricular es el perfil del graduado. Luego decimos que otro elemento son esas metas del proceso formativo, hacia dónde queremos ir. Y aquí estamos hablando entonces de las competencias, de, por supuesto, los resultados previstos de aprendizaje. Ustedes incluyen en su propuesta las actividades profesionalmente confiables, que es un elemento también de organizar esas metas del proceso formativo, y de evidenciar qué es eso que el estudiante hace, comprende y demuestra que es capaz de hacer y demuestra que aprendió a hacer, ¿no? Y hay unos espacios intencionados de aprendizaje que son las asignaturas, los espacios donde él va a hacer sus prácticas, los espacios donde él va a hacer esos que potencian ese desarrollo de esos aprendizajes de los estudiantes. Y otro elemento fundamental es la coherencia curricular, tiene que ver con la evaluación, ¿no? Y la evaluación que está transversal a la enseñanza, ¿sí? Y que hace parte de una de esas acciones que ese gestor del currículo desarrolla desde el ejercicio de la práctica docente. Entonces cada uno de ustedes se convierte, miren, aquí en ese potenciador de todos esos elementos del aseguramiento del aprendizaje y de la coherencia curricular y permiten, por supuesto, realimentar tanto el proceso del estudiante, el proceso formativo del estudiante, como el proceso educativo, ¿no? Su propia práctica y, por supuesto, el propio currículo que ustedes están implementando o desarrollando. Entonces decimos que esos elementos se relacionan en términos de la unión y decimos que la unión es preguntarse cómo esos elementos que hemos visto en ese esquema anterior se incorporan entre sí y forman un todo, ¿no? Si hay algún momento en que alguno de esos elementos falte, pues ya esa unión no va a formar el todo que nosotros esperaríamos en una propuesta curricular. Imagínense que su propuesta curricular faltaran los resultados de aprendizaje o lo que uno esperaría que el estudiante aprenda, esas declaraciones. Pues no tendríamos esa garantía de la calidad, ni tendríamos la relación de unión establecida de una forma pues que nos permita garantizar esa calidad de la propuesta. La correspondencia es que esta es una propuesta curricular que está enmarcada en unos elementos del proyecto educativo institucional, o sea, es de la Universidad de La Sabana, y el proyecto educativo del programa, es decir, de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, del programa de medicina de la Universidad de La Sabana. Entonces la correspondencia se refiere a esto, a que yo tengo un programa, tengo una propuesta curricular que se relaciona directamente con el proyecto educativo de la universidad, proyecto educativo institucional y con el proyecto educativo del programa, ¿no? Entonces, por eso, seguramente en todos estos encuentros que han tenido, han podido visualizar lo que hace particular al programa de medicina. ¿Por qué el tema de la relevancia práctica es tan importante? ¿Por qué el tema de que el estudiante se aproxime a la realidad, ¿no? A esos escenarios reales es tan importante? ¿Por qué cada vez la integración entre las básicas y las clínicas es tan importante? ¿Ya? Ya no es aparte las básicas, aparte las clínicas, no. Tiene que haber una integración y eso está enmarcado en el proyecto educativo del programa y por supuesto hay unos elementos también que enmarca dentro del proyecto educativo institucional qué tipo de personas son las que estamos formando en la universidad.
La interconectividad tiene que ver con el enriquecimiento que tiene cada uno de los elementos de esa coherencia curricular. Entonces, como lo que hace el profesor en el aula, lo que hace el profesor en esa mediación del proceso de enseñanza-aprendizaje, se enriquece con lo que sucede en un momento anterior en otro nivel del currículo. Entonces, cómo se enriquece con la declaración de lo que el estudiante debe hacer, con los RPA, y a la vez cómo se enriquece con la declaración de las competencias, y a la vez cómo se enriquece con la configuración del perfil de egreso. ¿Sí? Y a la vez cómo esos elementos se enriquecen allá con los elementos de la evaluación de los aprendizajes que me permiten realimentar cada uno de esos elementos del currículo y de lo que hemos definido como la coherencia curricular. Entonces, eso me permite mejorar cada uno de los elementos y enriquecerse y permitir que se enriquezcan mutuamente esos elementos del currículo. Y la articulación, un elemento fundamental, ¿sí? Para que esas propuestas curriculares realmente estén en ese marco de la solución de problemas reales con un impacto tangible. Y es cómo esa propuesta curricular establece vínculos con el mundo real. ¿Sí? Y esto es muy claro en la formación de los profesionales de la salud o de las personas de talento humano en salud, pues porque, como lo mencionábamos antes, si no tiene ese vínculo con el contexto real, pues no va a poder saber su acción propia, ¿no? Eso que lo va a convertir en un profesional experto, que va a desarrollar esa experticia, porque está ligado directamente la propuesta curricular al contexto, al escenario propio de desempeño. Esa unión no se puede desvincular, ¿no? Siempre va a haber esa necesidad de que el estudiante se forme en el hacer haciendo, ¿ya? Verificando obviamente con el acompañamiento del experto, del que lo orienta en el proceso, pero va a haber un momento en que a medida que el estudiante va profundizando y va avanzando en ese proceso de aprendizaje, cada vez va a estar menos acompañado del experto, cada vez va a tener mayor autonomía y cada vez va a poder demostrar más fácilmente esa experticia y esa ganancia que va teniendo en esa formación particular gracias a esa relación con el entorno. Miren aquí cómo cada uno de ustedes contribuye a estas relaciones de la coherencia curricular y a estos elementos propios que se ha establecido para definir, por supuesto, esos elementos que caracterizan una propuesta curricular de calidad. Otro elemento, entonces, al tener la coherencia curricular, lo que hemos dicho, decimos entonces que la enseñanza, ese rol de la enseñanza va a tener unas transformaciones, obtiene unas transformaciones. ¿Sí? Uno generalmente dice, pues yo empecé a enseñar como a mí me enseñaron, y a medida que yo iba enseñando, iba aprendiendo sobre eso que yo iba haciendo, pues yo me he transformado como profesor, por supuesto, a partir de esa enseñanza. Entonces, muchos de nosotros ya no enseñamos como nos enseñaron, sino que enseñamos de esta manera y volcamos entonces nuestra acción hacia otros elementos. ¿Sí? Una de estas transformaciones es como pasamos de la educación centrada en la enseñanza a la educación centrada en el aprendizaje. Es decir, aquí el estudiante adquiere un rol activo en el aprendizaje. ¿Sí? Porque siempre decían, no, es que el estudiante no aprende porque el profesor es muy malo. Pero es que el estudiante tiene que tener una acción en el aprendizaje. ¿Eh? No se puede quedar con que todo me lo den y eso no me lo dieron, entonces no puedo hacerlo. Hay una acción que es, ya no focalizo la educación en lo que enseño, sino en lo que el estudiante aprende. Por eso estas declaraciones del currículo en términos de los resultados de aprendizaje o de las actividades profesionalmente confiables, es lo que nosotros esperamos que el estudiante aprenda y le otorgamos a él ese papel activo de aprender. ¿Sí? Entonces ahí hay una primera transformación de la enseñanza o de nuestra acción de enseñar. Otro elemento es que pasa de centrar la enseñanza en los docentes, que es lo que hemos dicho, a centrarla en el aprendizaje de los estudiantes. Es una idea complementaria con la que ya había mencionado anteriormente, ¿no? Por eso entonces hablamos que a medida que el estudiante va avanzando en su proceso formativo y va logrando esos aprendizajes esperados, cada vez es un estudiante que es más autónomo, se aproxima más al actuar de un profesional, ¿sí? Al actuar de los expertos en el área, cada vez se aproxima más a esa acción profesional experta. Otro elemento es que
pasa de lo que el docente cree que es importante a lo que es importante que los estudiantes aprendan. Por eso cuando hablábamos del diseño curricular y de todo lo que estaba por encima en esos niveles del currículo, en el macro y en el meso, que está por encima de la relación directa que tengo en el micro con el estudiante, es porque ahí estamos diciendo qué es lo importante que necesito que el estudiante aprenda para que en su acción profesional sea una acción de calidad, una acción profesional realmente que responda a esas necesidades del entorno, a esas situaciones, a esas condiciones de salud de las personas. Entonces ahí pasamos de eso, ¿no? Que yo creo que él debe aprender esto, no, un momentico, es diferente. Yo creo que yo voy a enseñar esto, es diferente a qué es lo que él tiene que aprender. Y entonces empezamos a focalizar en nuestra acción de enseñanza en el aprendizaje de los estudiantes. Y otro elemento es que nos pasa de preocuparnos cómo enseñar a la preocupación de cómo generar que el estudiante aprenda, ¿sí? Entonces yo ya dejo de preocuparme, ¿sí? ¿Cómo es que yo voy a transmitir este conocimiento que tengo? Cuando lo que tengo que preocuparme es cómo voy a hacer para que el estudiante logre esos elementos que le permiten aprender y apropiarse de ese aprendizaje. Por eso ese elemento de la relevancia práctica y que el estudiante sepa qué hacer con eso que aprende es tan importante en este momento por esas transformaciones que tenemos que lograr en la enseñanza. Una última que hemos puesto es cómo pasamos de esa evaluación tradicional a lo que han llamado algunos la evaluación auténtica y lo que llamamos como el proceso formativo, la evaluación inmersa en el proceso formativo. La evaluación ya no se convierte en paren todos, vamos a evaluar, volvamos, sigamos, sino que la evaluación hace parte de la enseñanza. El estudiante aprende a través de la evaluación. Yo evalúo el proceso, yo evalúo una serie de elementos que me llevan a ver si el estudiante sí está logrando esos aprendizajes y esos procesos de aprendizaje. Entonces hablamos de una evaluación auténtica, además porque el estudiante también es protagonista del mismo proceso de evaluación. Él entra en un proceso, por ejemplo, de autoevaluación, de coevaluación y de heteroevaluación. Entonces, la evaluación se convierte en un orientador de la enseñanza y en un orientador del aprendizaje del estudiante, del aprendizaje del profesor y del aprendizaje del currículo. Entonces, miren cómo es tan importante este elemento también de la evaluación y que nos lleva a esas transformaciones y a comprender esas transformaciones de la enseñanza en esta lógica de la coherencia curricular. Y un elemento también fundamental es cómo ese rol del profesor se convierte en un rol de facilitador. Y a mí me gustaría, antes de continuar, poder escucharlos frente a cómo ven o cómo se ven en ese rol de facilitador. Si se ven en un rol de facilitador o cómo entienden ese rol de facilitador que debe tener el profesor en esta dinámica de esas transformaciones que debe tener frente a estos lineamientos curriculares. Cuando hablamos de un profesor que asume un rol de facilitador, ¿a qué les suena? ¿Cómo se ven ustedes en ese rol? Y bueno, yo considero que nosotros aprendimos bajo el rol del profesor, donde la verdad absoluta la tenía el profesor, mientras que la idea del facilitador es que el estudiante debe encontrar las respuestas, debe aprender y debe lograr integrar esa información y nosotros simplemente lo vamos guiando. Yo creo que eso amerita una paciencia y un cambio de metodología gigante a lo que nosotros aprendimos, porque es estar muchísimo más atentos al proceso del estudiante y para ir estudiando, no simplemente darle la respuesta a la pregunta. Yo veo que un facilitador es una persona que diríamos utiliza estrategias centradas en el estudiante y que va guiando al estudiante poco a poco en su proceso de aprendizaje para de esa manera llegar como un resultado. Más que una clase magistral es más bien ir mostrándole escenarios al estudiante para que poco a poco yo vaya descubriendo cosas hasta llegar a una conclusión o a un modelo, a una teoría.
Sí, señores, en efecto, y estoy viendo las anotaciones que ponen también los otros doctores en el chat, y en efecto, lo decía la doctora Quintero, el doctor Félix, en términos de ese facilitador, ese rol de facilitador, lo que hace es que yo, en mi experticia, como yo soy un profesional experto, dispongo de unos espacios que le permitan al estudiante el logro de esos aprendizajes. Claro, yo ya no tengo la verdad absoluta. Yo tengo una experiencia, ¿no? Y esa experiencia, esa experticia es la que me permite a mí también orientar el camino que los estudiantes deben seguir para lograr esos aprendizajes, por supuesto. Pero ese camino, claro, pues dicen para toda la vida, sí, por supuesto, y fomentar esa necesidad de siempre seguir en ese proceso formativo y de aprendizaje permanente. Y eso que decimos del rol del facilitador es que es el experto que sabe que hay que disponer para que el estudiante logre esos resultados de aprendizaje que estamos esperando que logre, ¿no? Entonces ahí hay un cambio importante de la concepción de lo que es ese aprendizaje absoluto, de lo que es ese rol del profesor y también, por supuesto, el rol del estudiante. Cuando yo estoy pensando en que yo dispongo y el estudiante toma la ruta que yo dispongo en la calidad de la experticia que yo tengo, pues él tiene que tener un rol activo, ¿no? No puedo esperar que el estudiante se quede pasivo esperando que yo le dé y le transmita toda esa información, ¿no? Y por eso ahí decimos, ese ambiente que genera o que crea, que facilita al profesor, le permite al estudiante hacer preguntas, resolver preguntas, cuestionarse, tomar decisiones, ¿no? Analizar los problemas que él tiene a su alrededor, ¿ya? Entonces, esa acción es muy activa, es una acción activa, centrada en el estudiante y en lo que el estudiante desarrolla, en efecto. Y otro elemento de otra piecita de este rompecabezas que hemos querido resaltar es el tema de la realimentación, ¿no? Que está muy ligado al tema, por supuesto, de la evaluación. Y es que el profesor genera un proceso de realimentación que le permite a los estudiantes comprender en qué momento del aprendizaje se encuentra en relación con lo que esperan de mí. Cuando yo le digo al estudiante lo que esperamos de ti en este ambiente que hemos dispuesto para tu aprendizaje es 1, 2 y 3, ¿sí? Que tú logres aprender 1, 2 y 3, pues yo en las realimentaciones que hago al estudiante le tengo que decir qué tan cerca o tan lejos está de esa meta, de ese logro, ¿ya? Y lo mejor de la realimentación es que los estudiantes se comprometen con el ejercicio de aprender, ¿ya? Claro, yo estoy haciendo esto para llegar allá, a esa meta, pero mi profesor, mi acompañante en este proceso me está diciendo, está cerca, está lejos, haz esto, te recomiendo hacer esto otro, le está motivando también a esa ruta de aprendizaje, ¿no? A lograr esos aprendizajes. Y otra cosa es que la realimentación no es solo del profesor al estudiante. Cuando se establece esa conexión, ese diálogo, esa interacción entre el profesor y el estudiante, que potencia, por supuesto, un buen proceso de realimentación, el profesor también recibe una evaluación por parte del estudiante frente a cuáles son las estrategias que está usando, qué es lo que está disponiendo para ese aprendizaje, y también realimenta el currículo. Cada uno de ustedes, de todo lo que recibe el estudiante, lo sube en un nivel de concreción curricular y lo comunica a los gestores de currículos diciendo, mire, por más que lo intentamos, esto no está funcionando acá, ¿por qué no se revisan allá arriba si esas declaraciones de competencias y de RPA si están bien alineadas con este ambiente de aprendizaje o con este espacio formativo que estamos construyendo? Entonces miren cómo la realimentación es un elemento fundamental, es una pieza determinante dentro de la gestión curricular y dentro de la garantía de la calidad de las propuestas curriculares y por supuesto de esta propuesta curricular de la Universidad, la formación de médicos. Y miren cómo cada una de estas acciones que hemos dicho que nosotros realizamos de cara a los estudiantes y a esos espacios formativos en donde nosotros nos encontramos, pues nos permite contribuir a ese rediseño del currículo. Al principio decíamos,
Solo estamos en el micro, seguramente en la entrega, pero arriba en el rediseño del diseño, eso dejémoselo al doctor Julio y al equipo del comité curricular del programa. Eso dejémoselo allá, no, miren, todos ustedes están contribuyendo a ese rediseño y a esa mirada permanente del currículo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que ustedes hacen, todos los elementos que ustedes implementan durante la entrega en cada uno de sus espacios formativos, pues permiten nutrir ese currículo, ¿no? Permiten tenerlo activo, permiten tenerlo innovado, ¿no? Por eso decíamos, es tan importante la participación del profesor en cada uno de sus elementos para que podamos decir que es un currículo innovador, activo, flexible, ¿no? Vivo, ¿no? Que se transforma permanentemente. Y todo lo que ustedes hacen, todas las diferentes formas que ustedes emplean para que los estudiantes aprendan, todas las formas en que ustedes evalúan cómo el estudiante aprende, todos esos elementos permiten que el currículo se mantenga activo y vigente, ¿no? Ese diseño del currículo. Por último, entonces, tenemos la pieza del aseguramiento del aprendizaje. Miren que el aseguramiento del aprendizaje no es responsabilidad de la dirección de currículo y de la jefe de aseguramiento del aprendizaje. Nosotros lo único que hacemos es decirles, miren que todos estos elementos que hemos configurado en estas piezas del rompecabezas, todos estos elementos de la configuración de la gestión del currículo, pues al final lo que nos va a permitir es decir, este es un currículo de calidad, ¿no? Se estructura con calidad y nos permite asegurar que los estudiantes están aprendiendo lo que dijimos que iban a aprender, ¿no? Entonces, el aseguramiento del aprendizaje es todo lo que disponemos en ese proceso formativo para que el estudiante logre esos aprendizajes que en un principio declaramos que iban a lograr, ¿no? Así que ustedes, con todas las acciones que realizan en esa interacción que tienen permanentemente con el estudiante, están contribuyendo a la gestión del currículo, de ese proyecto educativo de formar médicos de la Universidad de La Sabana, y están contribuyendo a la garantía del aseguramiento del aprendizaje. Muchos dicen, sí, el AOL, sí, el aseguramiento del aprendizaje, sí, pero eso no es conmigo, ¿no? Eso los toca, se les adhiere a la piel, porque todas estas acciones nos llevan a garantizar ese elemento que ha declarado la universidad como una característica de sus propuestas curriculares, y es asegurar que los estudiantes aprenden, ¿no? Entonces, esos son unos elementos generales de este gran rompecabezas de la gestión curricular que quisimos compartir con ustedes y que esperamos haya contribuido a este ejercicio de formación que ustedes están desarrollando aquí con su STEP. Estoy entonces atenta a preguntas, a comentarios adicionales, a sugerencias, a lo que ustedes consideren, por supuesto, en este momento. Muchas gracias, Diana, por tu interesante y didáctica presentación de lo que conforma la gestión curricular y dentro de ello la coherencia curricular. Dentro del chat, pues prácticamente hubo bastante participación de los profesores, sobre todo cuando preguntaste acerca del facilitador y cómo se ven cada uno de ellos. Sin embargo, pues como siempre, al final de cada sesión damos un espacio para las preguntas, bien sea por el chat o solicitando el micrófono y si desean alguna pregunta los asistentes, con todo gusto. Adelante. Cecilia Pulido, doctora Cecilia Pulido solicita poder hacer una pregunta. Doctora Cecilia. Doctora Diana, muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Pues para nosotros, para mí ha sido pues muy didáctica. Todas estas cosas que he aprendido han sido favorables. Pero sí quisiera, una pregunta me surge respecto a la última tarea del STEM, que es el caso donde hablan de las rotaciones integradas longitudinalmente. Algo que me parece que es muy bueno, pero no sé cómo pudiera vincularse al currículum aquí
de la universidad y pues teniendo en cuenta el entorno del sistema de salud que nosotros tenemos. Si de pronto ustedes se han planteado la posibilidad de este sistema para crear una conexión más importante entre el estudiante y el paciente y la comunidad. Pues, doctora Pulido, es un tema muy específico que me tocaría pedirle ayuda al doctor Julio César, al doctor Erwin, si me explica un poco el tema de las rotaciones que mencionaba la doctora Pulido. Si o quiere, si usted misma me puede explicar en qué consiste, por favor, sí. a mí me llamó la atención porque exponen ahí que es dar una cohorte de pacientes a un grupo de estudiantes para que los sigan durante un tiempo. Ese tiempo puede ser un tercer año. Entonces genera como una conexión más del paciente con el estudiante. Lo hace también con una calidad más humana porque permite también dar la posibilidad de conocer el entorno. Si yo veo un mismo paciente durante un año y sé que no solamente sufre, entre comillas, por ejemplo, que tenga una psoriasis, pero resulta que también es hipertenso y que tuvo un infarto y de pronto está con cáncer de próstata. Entonces es como el permitir seguir una corte de pacientes me parece muy interesante. En el sistema pues sabemos que nosotros esa corte no la tenemos porque un día lo tenemos y al otro día se acabó el contrato y pues se pierde el seguimiento del paciente. No sé hasta qué punto pudiera plantearse, o sea, eso lo hace, yo creo que más humano. El sistema de salud también debería ser organizado, no sé, como tal vez lo hacen en Inglaterra, que tienen, de acuerdo, usted vive en este barrio, su médico son acá, y de acuerdo al área donde está, y permite pues, que se conozca más el paciente, que se siga y se tenga una continuidad. No sé en qué forma, o sea, porque no lo sé, lo pregunto, no sé qué forma podría hacerse para que aquí se pudiera realizar, porque la idea es que sirva y se conecte el estudiante con el paciente. Si Y la quiere, idea... si quiere, doctora Cecilia, le complemento un poco esa parte. Digamos que hemos tenido experiencias de otras facultades que se involucran no tanto con el paciente hospitalizado y su seguimiento, sino más con la comunidad. Me explico. Estudiantes que se les asignan unas familias específicas durante sus primeros años de formación y los siguen a lo largo de su formación. Es decir, tienen la misma familia durante su proceso de formación, 3, 4 años, y ven todo el proceso de salud y enfermedad en esa familia. Ejemplos de eso lo vemos en otras facultades que ha tenido un impacto interesante porque se vuelve como ese médico de cabecera, siendo estudiante obviamente, pero él ve las vicisitudes, las dificultades y sobre todo en un ambiente que entre comillas no es que sea el más real o digamos que el ambiente hospitalario no es el más real, sino ya en su ambiente familiar, donde toman decisiones, donde se ve el proceso de enfermedad a través de los años que pasan, 3, 4 años, y se puede hacer un seguimiento de esa familia y obviamente el crecimiento en la formación del estudiante. Ahí sí hay mucha experiencia en ese sentido y bueno, en algún momento hemos planteado ya desde el Departamento de Salud, de Medicina Familiar y Salud Pública, el poder replicar esto con nuestras comunidades que tenemos de cercanas, digamos, con nuestras comunidades de Sabana Centro, poderlo hacer. En ese proceso estamos, pero no tanto hospitalario, sino más bien desde la comunidad, donde pues se presenta salud y se presenta enfermedad. Igualmente, continuando con lo que el doctor Julio César decía, claro, en modelos como el inglés o el canadiense, en donde predomina un modelo de atención primaria en salud, a pesar de que en Colombia
la normativa en el año 2011 lo ha favorecido, todavía hay intereses en el país que han limitado su implementación. Todavía somos muy hospitalocentristas, estamos todavía super especializados, fragmentados, y precisamente modelos como el modelo Medicus está orientado a, digamos, superar dicha fragmentación, iniciando con un acercamiento temprano a la comunidad, una integración también desde las básicas y las clínicas, y por ejemplo, un eje central de este proceso es el profesional, o mejor, el especialista de medicina familiar en confluencia con el trabajo articulado con otros profesionales para poder avanzar. Y eso lo vamos a poder enseñar con nuestra reforma curricular desde primeros semestres. Claro, tiene implícito la voluntad, el trabajo, la integración y el entendimiento de esta serie de elementos. Y eso justifica en gran medida la realización de este proceso formativo, entender cómo desde la Universidad de La Sabana vamos a empezar a avanzar en esta serie de elementos para empezar a hacer un diálogo de fuerzas entre todos nosotros y trabajar colaborativamente para ir superando dicha fragmentación. Cedo la palabra. Sí, existen varias preguntas en el chat. Primero, varias felicitaciones por la presentación, Diana, y muy clara, didáctica. Muchas gracias, dicen varios docentes. Pero hay varias preguntas que quisiera transmitirle. ¿El currículo incluye los valores que debe tener el profesional? Esa es una pregunta inicial. Hace Rosalina Caicedo. Sí, indiscutiblemente. Aquí está mi hijita. El currículo en efecto incluye, por supuesto, eso en términos de la declaración de ese perfil de egreso y de las competencias. Recuerde que las competencias y los RPA y las actividades que el profesional debe desarrollar, pues están alineadas no solo a lo que debe saber y lo que debe demostrar en la actuación, sino en la actuación propia del ejercicio profesional, sino también en su actuación desde el ser, ¿no? Entonces todos esos valores están también ahí impregnados y metidos en el currículo vía la declaración de las competencias en cada uno de sus niveles, en el nivel de los conocimientos, de lo que él hace, ¿sí? De lo praxeológico y de lo axiológico, ¿no? Entonces ahí hay unos elementos que se contemplan, por supuesto. Y me abro un poquito a lo que mencionaba la doctora Pulido también para cerrar ese tema, y es decir, por supuesto, eso se configuraría como uno de esos escenarios de aprendizaje, doctora Pulido, pero como bien lo mencionaban el doctor Julio César y el doctor Erwin, eso tiene que estar ligado a un propósito formativo, es decir, si la intención es que el médico pueda tener una orientación, una traza del proceso que está viviendo cierta comunidad o cierta población en términos de la condición de salud, pues habría que generar un espacio formativo que permitiera, pues obviamente, ese seguimiento y ese acompañamiento. Pero eso está determinado desde lo que se pretendería a nivel curricular. Pero muy interesante eso que plantea la doctora Pulido en términos de por qué no se piensa en un espacio formativo como ese, ¿no? Otra pregunta es, nosotros como docentes gestores del microcurrículo, ¿deberíamos partir de los lineamientos o con la declaración de los RPA o de las actividades profesionales confiables a fin de que la gestión fuera más dirigida a conseguir el resultado? La hace el doctor Cabrera. Sí, doctor Cabrera, todas las acciones que realizamos los profesores en el microcurrículo están ordenadas y alineadas en términos de lo que declara el programa que el estudiante debe hacer. O sea que nosotros cuando vamos a desarrollar esa acción de enseñanza, de acompañamiento en el proceso del estudiante, pues tenemos que tener claro esas declaraciones para orientar nuestras acciones. No podemos empezar a hacer cosas sin saber si eso está contribuyendo o no a esos RPA o a esas actividades profesionalmente confiables. Por eso en el diseño del currículo se hacen esas declaraciones explícitas. Y cada una de esas declaraciones, entonces esperaría que el estudiante aprendiera ABC. Este ABC lo va a aprender en tal espacio formativo. Y el líder, el profesor que está asociado a ese espacio formativo, o los profesores que están asociados a ese espacio formativo son estos profesores. Entonces, toda la acción del profesor está orientada y ordenada a través de esos RPA o de esos APROC, ¿no? Porque si no quedaría suelta la acción y no sabríamos a qué estamos contribuyendo como gestores del microcurrículo, ¿no? Totalmente de acuerdo, y sobre todo que en muchas oportunidades
claro, las facultades en su proceso de renovación de profesores o de cambios de trabajo de los mismos profesores, tiene un nuevo profesor y claro, lo más importante es decirle, bueno, profesor, queremos que el estudiante aprenda esto. Ahora, la metodología se las vamos a enseñar a través de pues, todos estos cursos, diplomados, etcétera, pero necesitamos que aprenda esto porque es el transversal de nuestro currículo. Hoy lo que sucede en muchas facultades, incluyendo la nuestra, es que el profesor llega y dice, para mí lo más importante que sepa meto mi sesgo, farmacología es tal, tal y tal, pero no se ve en el transversal y la facultad debería aportar y hacerle un requerimiento en ese sentido al profesor de decirle, mire, lo que tiene que aprender es esto porque va en la cadena de toda esta gestión curricular. Aquí el doctor Francisco Lamos debe ser, que aporta la pregunta a la doctora Cecilia, las rotaciones integradas longitudinalmente permiten efectivamente desarrollar relaciones de los estudiantes con los miembros de la comunidad, donde el estudiante reconoce atributos del abordaje terapéutico, que tiene la continuidad, la integralidad y la atención de equipos en el manejo de gran parte de los problemas de salud que afectan a miembros de una comunidad. También la doctora Ávila lo menciona la gran limitante del tiempo de la rotación, que es el gran problema de muchas veces de estas rotaciones, poder tener contacto y seguimiento de las familias o de los pacientes en términos generales. Otra pregunta, ¿qué opina usted de incluir en el currículo las EIP? Lo hace la doctora Pilar Mogollón. De pronto, si nos aclara EIP. Educación interprofesional. Educación interprofesional, correcto. No sé, Diana, ¿qué opinas? La educación interprofesional. Pues es que cuando estamos tratando de solucionar una condición de salud no podríamos pensar que actuamos solos, o sea, habría que considerar, por supuesto, ese trabajo interprofesional e interdisciplinar y también principalmente desde el diseño y, por supuesto, desde la entrega misma de ese currículo, ¿no? Igual, depende de las declaraciones que haga el proyecto educativo del programa, o sea, no podría uno ir en contra de esas declaraciones que se han establecido al momento del diseño de la propuesta curricular, pero es un elemento que contribuye, por supuesto, a esa solución de problemas con impacto y de manera interdisciplinar. Sí, doctor Erwin, de pronto complementar usted que es nuestro referente en esta parte de educación interprofesional. Claro, cuando uno habla de educación interprofesional, y de acuerdo también a la conferencia que se ve previamente, esa capacidad de que de la formación se entiende esa importancia de trabajar profesionalmente. Por ejemplo, saber que hay unos niveles de jerarquía, pero que esos niveles de jerarquía es para roles específicos y que no cambian dependiendo de la profesión que se tenga. Y esa importancia de poder trabajar y que entre todos podemos sumar más que si trabajamos individualmente o cada uno por su lado. Entonces, es importante también de reconocer la labor del otro, de que el otro no es menos porque es de otra profesión o porque es más. Y eso, pues, tiene pues algunos elementos que tenemos que superar culturalmente, pero que resulta importante que desde el currículo, como lo hacen como lo menciona Pilar, lo podamos integrar y podamos en cierta medida también integrando con lo que mencionó Cecilia, poder avanzar inclusive también en esos currículos integrados finalmente. Cedo la palabra. Gracias, doctor Erwin. Aquí mencionan otro aporte. En la parte de la evaluación y desarrollo del microcurrículo veo una limitante cuando hay estudiantes con poca motivación, en realidad práctica. Los estudiantes más motivados son los que reciben más aportes. ¿Cómo lograr esa motivación, Diana? ¿Cómo desde la universidad aportar en ese sentido? Pues lo que pasa es que el proceso de realimentación, por supuesto, el estudiante que pide más realimentar, porque uno lo asocia con el estudiante que es más participativo y es más inquieto y pide que lo realimenten más, pero realmente como profesores el proceso de realimentación es el que precisamente va a permitir y va a potenciar la motivación del estudiante para aprender. Entonces,
un buen proceso de realimentación debería llevar a ese estudiante que está desmotivado en aprender en esas situaciones de la realidad, ¿no? De la vida práctica, a que aprenda, ¿no? Porque la realimentación, pues no se da solamente una vez que está la acción del estudiante realizada, sino que la realimentación se da a partir en todo el proceso, antes de que el estudiante lo haga. Yo como profesor sé qué le hace falta o qué el estudiante necesitaría poder integrar a ese proceso para que él avance en el aprendizaje. Entonces, es centrar la realimentación no solamente en decir al estudiante qué está haciendo bien, mal o qué le hace falta, sino también en motivar al estudiante para que aprenda. Entonces, esa realimentación se centra en eso. Claro, si un estudiante me pide más, pues yo le doy, pero el estudiante que no me pide, yo también le debo dar más, ¿ves? Entonces ahí está el proceso del acompañamiento y de esa comprensión de lo que el estudiante necesita para aprender, ¿no? Es otra de las transformaciones de la enseñanza. Ya yo no solo dispongo de esto y no dispongo de más, sino que al conocer a los estudiantes que tengo, ya puedo disponer de unos recursos particulares para cada uno de los procesos, ¿no? Entonces, la realimentación también se basa en eso. Es a través del proceso de realimentación realmente que uno logra esa motivación. Perfecto, gracias Diana. Hay otras felicitaciones, no veo más preguntas. Yo tengo una inquietud y tú nos has acompañado en el proceso de reforma curricular y has visto que nuestro currículo se está yendo más a ser un currículo centrado en el paciente. ¿Cómo conciliar esta dinámica entre un currículo centrado en el estudiante versus un currículo centrado en el paciente? Pues es que el paciente siempre va a ser el centro de la acción, ¿sí? Pero cuando hablamos de un currículo centrado en el estudiante, es un currículo que le permite al estudiante asumir un rol activo frente a ese objeto de atención, que sería en este caso el paciente. Entonces, claro, es un currículo que se centra en el paciente porque lo que quiere es realmente hacer unas transformaciones en ese sujeto, ¿no? En ese objeto que sustenta la acción propia profesional de esta persona que va a ser un médico en un futuro después de un proceso formativo, ¿no? Pero aquí, cuando decimos que es un currículo centrado en el estudiante, es que esta persona que se está formando adquiere un rol activo. No podemos tener ya estudiantes en unos roles pasivos que esperan que todo me lo den. Entonces, no están chocando los dos conceptos, doctor Julio. Para que usted tenga un currículo que responda a las necesidades del paciente, tiene que tener unos roles activos, por supuesto, del estudiante y un rol de orientador desde su experticia de parte del profesor. Entonces ahí están complementadas los dos elementos. Claro, puede ser el puente entre esas dos visiones de centrado en el profesor, centrado en el estudiante, pero realmente centrado en pero todas las acciones, exacto, de estos dos actores convergen en lo que el paciente realmente necesita. Perfecto. La doctora Cecilia Pulido que tiene pregunta. Adelante, doctora Cecilia. Doctora, la otra pregunta sí es sobre la educación interprofesional. Me llamó mucho la atención el ejemplo pues un poco chistoso también, de la doctora de la UNAM, que es especialista en educación, y que dice que fue algo que ellos trabajaron en una comunidad y vieron que, bueno, una cantidad de niños con diarrea, y de repente pues se enfocaron en tratar la diarrea, pero vieron pues que la cuestión era que faltaba agua potable, y el que vino a solucionar el problema fue un ingeniero. Entonces, yo creo que eso sí se debe promover. Creo que la universidad no solamente tiene medicina, tiene otras facultades que sí pueden converger, o si no convergen en este momento, tratar de que lo hagan. Porque nos han enseñado mucho, sí, a estar separados. Y yo creo que
algo que se aprende de esta pandemia es que pues separado no se puede, que todos entramos ahí. Obviamente no es fácil, pero sí creo que se debe, desde la universidad, tratar de crear espacios para eso, porque así es que surgen preguntas y soluciones, no solo de un solo ángulo, porque nosotros vemos el cerrado ángulo de medicina y nos falta el otro ángulo. Entonces yo creo que teniendo una universidad, diferentes facultades, creo que se puede abordar de diferentes ángulos para tratar de solucionar. Creo que se consigue más, se conseguiría. Y eso nos lo ha demostrado la pandemia. Todo el mundo está como enfocado, algo que nadie sabe, ni cómo se maneja ni nada, pues todo el mundo está enfocado en a ver qué hace para mejorar las cosas. Entonces, no sé en este sentido, la educación interprofesional yo sí creo, o no sé si ya la tengan, desconozco, esto. Sí, eso que menciona es muy importante, doctora Pulido, y precisamente cuando les mostraba la declaración del triángulo, pues una de las declaraciones importantes de la universidad es una universidad de tercera generación que contribuya a esa solución de problemas, pero las contribuye vía sus propuestas curriculares y vía el trabajo interdisciplinario que potencien esas propuestas curriculares. Yo no puedo ir a resolver un problema solo, ¿sí? Porque yo debo entender que ese problema puede tener múltiples factores, ¿sí? Y puede tener múltiples formas de solucionarlo, pero si yo integro las diferentes disciplinas, áreas, pues podría dar como universidad una respuesta mucho más tangible a ese problema que estoy enfrentando, ¿no? Entonces, esas primeras declaraciones que surgen del modelo educativo de la universidad que nos lleva a pensar en solucionar problemas, también nos está diciendo hay que solucionar problemas de manera interdisciplinar, ¿no? Yo no puedo actuar solo como profesional de la salud, porque en efecto, pues el problema es que no hay un acueducto, ¿no? Entonces, pues venga ingeniero y me ayuda a construir el acueducto porque es que yo no sé hacerlo. ¿Ve? Y pues más allá de yo darle un tratamiento para la diarrea, pues nunca voy a poder tener la solución en mis manos únicamente. Entonces, precisamente esas declaraciones generales del modelo nos lleva a eso, a potenciar ese trabajo interdisciplinar, y es un gran reto que tienen los diseñadores de nuestros currículos al interior de la universidad, y es hay que responder a ese perfil propio de la acción profesional, pero en un componente interdisciplinar, porque ya entendemos que solos no podemos solucionar esos problemas reales del mundo. Perfecto, muchas gracias, doctora Cecilia, por su pregunta y a todos los participantes. Aquí hay otros chat de agradecimiento. Yo también quiero agradecerle, Diana, su presencia, excelente presentación, muy didáctica y sobre todo la orientación que tienen desde la Dirección de Currículo para todas las unidades académicas de la facultad y obviamente extensivo a nuestros sitios de práctica. Muchas gracias realmente por su presencia y bueno, bienvenida siempre a estos espacios de académicos de discusión con nuestros profesores. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a ustedes, a todos los profesores. Cualquier cosa, con muchísimo gusto, y estos espacios nos permiten aprender mucho de ustedes que viven la vida real del currículo. Es lo que yo siempre les digo. Ustedes son los que nos nutren en este ejercicio que orientamos desde la dirección de currículo. Entonces, muchas gracias y cuando podamos y cuando crean que podemos ayudarles, allí estaremos. Muchas gracias nuevamente. Doctor Erwin, si quiere, finaliza con los mensajes que nos dio al principio, que muchos profesores no estaban. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces recuerden que la grabación de esta sesión va a quedar mañana. Vamos a estar atentos para que ustedes puedan ir cerrando lo que es el caso de el último foro del módulo número 3. Una vez ya se pueda cerrar, les habilitaremos lo que es el módulo número 4. Entonces, de esa manera los motivamos a ir cerrando. Recuerden que no hay tarea para que ustedes puedan ir concluyendo, comentando e integrando estos elementos. Cabe mencionar que muchas de las preguntas que hicieron hoy han integrado algunos elementos de conferencias pasadas, por lo menos 3 o 4, y eso pues desde el punto de vista pedagógico es muy favorable y lo quería resaltar. Entonces, por lo demás, les deseamos una feliz noche y nos seguimos leyendo en la plataforma virtual. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias.